Bueno, vamos a intentarlo otra vez. Vamos a tratar otra vez la conversación sobre parentalidad positiva con mamás y papás, expertos. Bueno, si no expertos, con experiencia en aplicar estrategias al momento de los berrinches. Hoy vamos a hablar sobre los berrinches, un tema, bueno, muy popular, ¿no? Es todo un tema para muchos papás y mamás. Y bueno, es un tema muy básico porque justo hablamos sobre manejo de las emociones. La inteligencia emocional es algo esencial para las relaciones interpersonales que tenemos como adultos y bueno, que esa educación o ese aprendizaje, esas formas, las vamos adquiriendo cuando somos pequeños, desde que somos pequeños. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Acá trabajando, ¿cómo ves? ¿Trabajando? Sí, tuve ¿Qué estás sesión. Ah, ya, sí, sí. ¿Y cómo te fue? Ay, súper bien, estoy muy contenta por eso. Qué bueno. ¿Y tú estabas en tu casa? No, se me descompuso el módem y me vine a la casa de alguien. Le dije, oye, ¿me prestas tu internet? Me dijo, sí. Y ahí me vine. Hola, Citlali, ¿cómo estás? Hola, hola, ahora sí ya los veo súper bien. Qué Ay, qué chido. bueno, entonces era mi conexión. Ah, Sí. Creo que sí. Ah, bueno. Se nota que las quiero, mira. ay, sí se Ah, nota. Bueno, les agradezco mucho que estén acá. Estamos entonces en otra conversación más sobre parentalidad positiva. Yo soy la psicóloga Sandra. Y bueno, tenemos invitados a Joel y a Citlali. Joel es papá de un niño y una niña, ¿verdad? Ya como de 9 años. ¿Sí? Y Citlali tiene una niña de 5 años, tres. 3 años, 3 años. Me falló por dos. Muy, muy, muy importantes en el desarrollo, muy alegado a los 5, ¿no? Este, pero bueno, el día de hoy entonces vamos a hablar sobre el tema de los berrinches. ¿Cómo, cómo generan ustedes estrategias al momento del manejo de los berrinches? Sabemos, bueno, hemos platicado un poquito sobre esto, en que de hecho la sesión pasada con Joana y otras sesiones más, hemos enfatizado en esta parte donde para poder ayudar al niño a gestionar las emociones, pues primero necesitamos nosotros gestionar las emociones, ¿no? Este, manejar nuestras propias emociones. Entonces yo entiendo que puede ser y muy complicado, estresante, incluso muy cansado, ¿verdad? De este tema. Y más en la edad de los berrinches, ¿no? Que es la edad en la que está tu niña, ¿verdad? Sí, la edad de los No he dormido berrinches, en tres bueno. días. Sí, es algo muy complicado y sí, entiendo que puede ser muy cansado, ¿verdad? Porque justo es la edad en la que se presenta con mayor frecuencia los berrinches. A ver, cuéntanos, ¿cómo te va entonces? ¿No has dormido esos 3 días? Ay, pero responde a otras cosas. De unos cuestionamientos que les hice hace unos días, resulta que sí, que mi bebé está pasando por un duelo. Apenas ahora Ok. está asimilando la pérdida de un ser querido muy, muy, muy cercano. Entonces han sido días complicados. Y justo esta parte de los berrinches han explotado. Entonces, creo que es que son diferentes. Cuando uno entra en esta aventura de la parentalidad, refieren mucho como los terribles dos, porque es cuando empiezan con su independencia y a demandar y justamente inician los berrinches. Pero para nosotros fue muy tranquila. Sí hubo destellos como de independencia y de demandar su atención, pero ahora cuando cumple 3 es cuando todo se hace mucho más claro y las demandas de independencias son más fuertes. Obviamente tiene más carácter y tiene mayor lenguaje para explicar qué es lo que quiere. Entonces, ha sido
complejo, pero no lo calificaría de terrible. A mí me repatea en las pestañas que digan que son terribles, porque al contrario es como la respuesta de que estás haciendo las cosas bien y de que tu hijo o tu hija está teniendo la independencia que considera que tiene y se cree capaz de hacer las cosas y por lo tanto demanda hacerlo. Y hay que enseñarle a buscar las maneras de hacer esta demanda, ¿no? Pero intento aplicar mucho la parte de jugar, de regresar a la parte del juego, de entrar en su dinámica de si hacemos estas cosas jugando funcionan y de empatizar con lo que siente, porque definitivamente cuando uno comprende de dónde viene, cuál es la razón del berrinche, puedes desbaratarlo más rápido y vamos, la estructura que se construye después ya no se genera. O sea, si encuentras el origen que está ocasionándolo y lo atiendes, entonces el berrinche dura menos. Y lo que hemos hecho con ella es que, bueno, conforme va creciendo, si de repente los berrinches son un poco más duros, pero también son más cortos porque identificamos más rápido qué es lo que necesita. Estaba haciendo berrinche porque quería hacer un sándwich de cenar y no se puede cenar sándwich porque desayuno sándwich. Entonces vamos arreglando eso y bueno, a lo mejor yo cedo en la parte de decir, tú me vas a ayudar, quiere hacerse un sándwich porque ella lo puede hacer. Entonces lo que quiere es hacer ella de cenar. Entonces vamos atendiendo eso. No te doy un sándwich, pero te hago un huevito y te dejo a ti llevar el plato a la mesa. Entonces pequeñas cosas así que las estrategias que compartimos aquí realmente me han servido muchísimo y hacen los días un poco más llevaderos. Gracias. Ay, qué bueno. Y, ok, bueno, sí, esta parte de que comentas de ver la raíz es muy importante porque para, digamos, para el cerebro del niño, en general también del adulto, nosotros buscamos entender las cosas. Si no lo entendemos, entonces nos frustramos o nos genera incluso en algunas ocasiones pues ansiedad. Entonces nuestra mente no va a estar tranquila hasta que hayamos entendido algo o hasta que hayamos comprendido la situación. Entonces, el por qué no puede hacerse un sándwich, por ejemplo, eso puede ser algo muy frustrante para ella o algo, incluso en algún momento pues podría no expresarlo tal cual, simplemente puede reaccionar llorando. Ajá. Y si no comprendemos qué es porque ella quería hacerse un sándwich, podríamos tomarlo como, pues es una niña berrinchuda o es una niña eh, um, que ya te dije que no, o que por qué estás llorando, ¿no? Entonces, si tomamos esta reacción, o sea, si nosotros mismos somos reactivos y no estamos comprendiendo lo que está ocurriendo, eso puede generar más conflicto, ¿no? A diferencia de que si tenemos una actitud de apertura, que es lo que tú hiciste, ¿no? Tú tuviste esa actitud de apertura, de escucha, de observarla, de comprender qué es lo que está pasando. Entonces tú la entiendes, ella se siente comprendida y entonces es más fácil. Es más fácil cuando ambas partes y principalmente el adulto se muestra accesible. Si el adulto no se muestra accesible, el niño entonces tampoco lo va a mostrar. Si tenemos entonces una respuesta reactiva de es que no llores o deja de llorar o ya cállate o es que ya te dije que no, eso está mostrando que no somos accesibles, ¿sí? Entonces la niña, pues, ¿cuál sería su respuesta? Pues de más llanto, ¿no? De más llanto, incluso podría empeorar la situación. Pero tú tuviste una actitud de apertura, de ser accesible, y eso te dio la facilidad de comprender lo que estaba pasando, y ella también logró comprender que pues no se podía comer sándwiches de momento, ¿no? Ya en la noche. Es Claro. interesante cómo en este momento, pues, bueno, en este ejemplo, pues es una competencia vincular. Dentro de las competencias parentales, de la parentalidad positiva, las competencias vinculares, hemos dicho, son esenciales porque esas son las que promueven la salud mental. Y fíjate cómo desde este momento
en el que tú estás generando esta conexión emocional, eso está desarrollando en la niña pues sentimientos o habilidades de empatía, de sentirse comprendida, de saber escuchar o saber explicar también, si le damos el momento para que ella explique qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está pensando, qué es lo que quiere, eso es generar esas habilidades de saber qué es decir lo que necesita. Hay niños que no saben, hay edades en donde ya tendrían que expresarse con facilidad, pero no lo logran porque no hubo este espacio de educación emocional, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con competencias vinculares esenciales para el desarrollo de la inteligencia emocional. Excelente. Muchas gracias, Itlali. Qué bonito. No, ustedes. Digo A que ver, no todos pues, los días es así, pues, pero ajá. Claro, sí, lo entiendo claro, muy bien. y también la parte de poner límites, ¿no? Decir, bueno, esto es así y debe ser así por esta razón, ¿no? Pero Ujú. Joel podrá compartirnos también sus experiencias. Muy similares, supongo. Sí. Sí, pues en mi caso, mi hijo y mi hija son preadolescentes, ya son 10 y 11 años, y pues su respuesta dista mucho de, no sé, de ser llanto y tirarse al piso, de aventar cosas, de agredir, de, no sé, gritar, por ejemplo, es completamente diferente. Y fíjate que a pesar de que él y ella tienen como este recurso de identificar qué es lo que les pasa y qué es lo que necesitan y cómo resolverlo, aún así la emoción les sigue venciendo. Es en esta parte donde ellos necesitan algo, quieren algo, y en este gestionarlo o buscar que se logre, se desbordan. Entonces empieza el llanto, ya no es que lloren muy fuerte o que sea de manera descontrolada, pero sí empiezan a soltar lágrimas o se alejan o dicen cosas buscando ser hirientes. Y bueno, de mi parte es como solamente escuchar y bueno, se retiran, porque normalmente lo que hacen, se retiran. Sí, he cachado que empiezan como una competencia, como te digo, a veces buscando ser lacerantes, a veces buscar ganar de alguna manera, es lo que he identificado en mi hijo y mi hija, que buscan cómo ganar, pero de mi parte es como no engancharme, entender que están en esta parte emocional que les arrebasa y darle su espacio. Si ellos tienen alguna manera de descargarle la emoción, de darle causa a la emoción, pues se van y lo hacen. Si conocen las estrategias, algunas de ellas es respirar, se sientan y respiran. Otra es hacer una actividad, yo le llamo, yo les digo a ellos que rompa el estado. O sea, si estás así como que te sientes rebasado con la tristeza o con el enojo, haz una actividad que ayude a romper ese estado. Y la otra, pues que te tomes un tiempo para sentirte enojado, triste, sentir la impotencia, la frustración y pues después regresas. Pero es importante como no engancharse, como no tratar de ganarles, porque si entras en ese juego que ellos están buscando, el de la competencia, y más cuando son adolescentes, adolescentes es lo que gusta. Y va a ser complicado, realmente se espera que una persona logre gestionar bien sus emociones cuando son adultas. Y realmente las personas a veces ni lo pueden hacer. Y el cerebro acaba de desarrollarse como hasta los 5 años y hasta 30 años y no pueden. Y entonces, sí, sí. Conforme uno más se descontrole, también se descontrola de la otra parte. Entonces es como mantener, pues primero que nada, no tomártela personal. Yo no me la tomo personal, sé que les va a seguir rebasando las emociones. Los límites es muy importante, no flexibilizar. Si vas a flexibilizar, pues tiene que ser una cuestión razonable, pero tienes que cachar hasta dónde tú estás siendo irrazonable. Y pues no perder como la parte de los valores o el límite que tú has estructurado en tu vida. Si para eso tienes que ya ver, bueno, yo ya completamente que sí, que no se vale, que sí, que no se va a hacer y tenerlo bien claro. Cuando esta situación pasa, porque también yo corro riesgo de ser rebasado y entonces entrar en la parte de la competencia, recordar que ya se estableció, ¿no? Y solamente ser firme en esa parte, decir, sí, entiendo lo que me estás diciendo, veo que lo pensaste, que es muy buena tu intención, me agrada lo que me dices, sin embargo, recuerda que habíamos quedado en esto. Y ahí, sí, a veces ya ni que nomás mirarlos, a sentir con la cabeza, o sea, como que te estoy escuchando, pero también ya no entrarle como al rollo del discurso o una competencia de argumentos, porque eso se sigue elevando. Simplemente es escuchar, pero ya habiéndole recordado que se había dicho que de tal manera y así se va. Así es, esas son estrategias pues de comunicación y de manejo de las emociones, ¿verdad? El espejeo, eh,
es básico. Esto de veo que estás enojado, veo que estás enojada, veo que estás frustrada. Y luego nos pasamos a, después del espejeo, pues a validar la emoción. Sí, yo también estaría enojada, sí, yo también estaría molesta o también estaría triste si no tuviera tal cosa. Sí, o, por ejemplo, también para empatizar y validar la emoción, podremos decir, sí, entiendo que estés enojado, sí, yo entiendo que quieres seguir jugando, sí, es divertido, ¿verdad? Veo que es divertido, sí, cariño, o sea, validas, pero pones límite. Entiendo que quieras seguir jugando, cariño, pero ya se acabó el tiempo de jugar. Es como, ya se acabó el tiempo, o sea, ¿qué le vamos a hacer, no? Es como, cielo, no hay de otra, ¿no? Hay situaciones en las que sí, es sí o sí, ¿no? Hay otras situaciones en las que podemos dejar que los niños puedan negociar. A mí me gusta mucho negociar con los niños, que ellos aprendan a negociar. Bueno, por ejemplo, no sé, le damos una indicación y ellos nos dicen, oye, pero ¿y si mejor esto? Y el negociar permite, claro, para esto necesito yo esa apertura, ¿no? Que habíamos hablado, esa flexibilidad, pero al mismo tiempo firmeza. Esto que tú mencionaste es tal cual como lo dices. Yo misma tengo que tener claro qué es lo que sí y qué es lo que no. Y entonces ahí vamos como mediando y podemos llegar a negociar con los niños. Bueno, sí, pero esto no lo podemos negociar. A veces, por ejemplo, hay situaciones en las que cuando de plano no es posible negociar, yo le digo, cariño, esto no es negociable, esto lo tenemos que hacer. O sea, que ellos comprendan que a veces sí es posible ser flexibles y a veces no queda de otra más que hacer lo que nos toca hacer. ¿Por qué? Pues porque somos responsables, porque tenemos que atender cierta situación. Y bueno, esto de que los adultos hacen berrinche, eh, a mí me parece muy chistoso, pero es real, es así. O sea, nosotros también, ¿no? Hacemos berrinche. Me han dicho, Hay papás, Sí. hay dicen, papás yo no he visto. que hasta hacen berrinche con el niño, ¿no? Que hace berrinche, ¿no? Bueno, de tanta frustración que sienten, pues claro, también ellos se remeten al berrinche. Y pues no, el berrinche ocurre normalmente por una frustración. Y se dice berrinche cuando los niños no tienen esa capacidad o recursos más bien, no tienen suficientes recursos cognitivos para manejar y procesar sus emociones. Entonces arremeten con llanto, con gritos, con aventar cosas, o incluso a veces con pegar, ¿verdad? Como una forma de manifestar su enojo tú, por algo que no ocurrió como ellos querían, ¿sí? O que no obtuvieron lo que ellos querían obtener, un objeto o una situación. Entonces, como no tienen esos recursos cognitivos, pues arremeten de esa forma, manifiestan las emociones de esa forma, como desbordada, ¿no? Incluso se tiran al piso, como comentaron, se tiran al piso, patalean, rompen cosas, y sí, se Sí, supone claro. que un adulto pues tiene suficientes recursos cognitivos para poder manejar las emociones, pero resulta que pues a veces no es así. Y justamente Y, ajá, quiero comentar algo. uh-huh, Por ejemplo, con mi niña tuvimos una situación en guardería hace poco. Y algo que nosotros en teatro aprendimos es que los niños y las niñas reflejan los patrones de comportamiento de mamá, papá y personas cercanas. Entonces, realmente los arranques o las acciones que tienen los niños y las niñas cuando están en el berrinche vienen de las actitudes que ven en casa y de las personas que conviven con ellos. Si niño o niña pega, avienta, arroja cosas, quiere decir que eso ve en casa. Porque, por ejemplo, nosotros en casa el berrinche de mi niña es que a lo mucho le hace y se tira al piso y ese es su berrinche. Y grita, ¿no? Pero jamás arroja cosas, jamás pega, jamás hace esas cosas porque no lo ha visto, no está normalizado en su entorno. Pero para los niños que tienen o que viven en un entorno violento, sus reacciones tienden a ser más violentas y definitivamente pues tiene que ver con esta parte del
el ambiente que se ofrece a niñas y niños en casa. Bueno, ahí lo que comentas, sí, lo podemos interpretar así cuando son más grandes, porque cuando son pequeños, aunque puede no haber violencia en casa, pero es normal que un niño pequeño pueda frustrarse y que arremete de esa forma, así es, que tire las cosas o que pegue o que de pronto se tira al piso y patalee. Hola. Ay, qué linda. Entonces, cuando puede ser normal, aunque no haya violencia en su contexto, pero sí podemos observar eso en niños más grandes, que ya no es esperado el berrinche a esa edad y que incluso arremeten con violencia. Ahí es cuando sí podríamos pensar que en casa puede estar existiendo violencia y que justamente en la manifestación de berrinche fuera de la etapa normal de berrinche puede significar que no tuvo esa contención emocional que necesitó cuando era pequeño, cuando justo en la edad de los berrinches, cuando él necesitaba esa ayuda. Entonces, en edades más avanzadas, supongamos 8 años, 9 años, si un niño hace berrinche, entonces podemos pensar eso, que no hubo un adulto que le ayudara a gestionar sus emociones. Tal vez fueron berrinches no manejados, ¿no? Fueron reprimidos las emociones o pudo existir incluso pues violencia. Y lo vemos, te digo, cuando son grandecitos y manifiestan violencia. Adiós. ¿Sí me escuchas? Sí. Sí. Entonces, ¿sí? Entonces, cuando son esas edades, ahí es como 8, 9, 10 años incluso, hacen berrinche por frustración y además arremeten con violencia, sí podríamos pensar que hay un contexto violento en casa o muy permisivo. Entonces, pues finalmente son contextos que no ayudan ni favorecen al desarrollo. Y bueno, entonces, y bueno, esto tiene que ver con la parte, con la edad adulta, ¿sí? Vemos adultos que no manejan sus emociones de frustración y de enojo de una forma adecuada y es probable que sea por eso, porque no hubo ese desarrollo de habilidades en la infancia que le ayudaron a gestionar esas emociones. Entonces, para esto, pues mucho depende del adulto que estaba frente al niño, cómo esa persona manejaba sus emociones, ¿sí? Cómo esa persona manejaba su frustración, su estrés, ¿verdad? Entonces, a ver, cuéntenos, ¿cómo ustedes manejan sus propias emociones frente al niño? Creo que fue un proceso, lo más complicado de maternar o de paternar ha sido darte cuenta de eso, de que no fuimos educados en una No, pierde. emocional. Y ¿cómo rayos sé si lo estoy haciendo bien si a mí no me enseñaron a hacerlo? Realmente así con estrategias de empatizar mucho con lo que es, con lo que hace, con lo que piensa, con lo que realmente siente. Obviamente cuando sé que estoy a borde de estrés en el trabajo y cosas así, intento ser todavía como más, híjole, no quiero decir como tolerante, pero un poco más respirar y pensar con mucha más calma de la que pensaría las cosas normalmente, pero sí ha habido momentos en el que es un no, a ver, espérate, el estallido de todos lados y terminar llorando abrazadas las dos de
porque pasa, somos muy emocionales, pero al final cuando ocurren otras cosas me doy cuenta que la cosa va bien, que si ve que otro compañero está llorando, se acerca y le pregunta cómo estás. Las veces que me ha visto llorar a mí se acerca y me limpia así con las manitas y dices, bueno, eso quiere decir que sabemos gestionar y que ya va entendiendo cómo poder ayudar a los otros. Creo que es una buena respuesta. Definitivamente leyendo, compartiendo con otros papás y mamás, buscando, porque no hay de otra. O sea, no venimos con un manual, cada niño y niña es diferente, las estrategias que se usan con cada uno son distintas. Yo puedo decir, mi hija es súper tranquila, o sea, sí tiene sus bemoles y todo, pero es muy tranquila comparada con otros niños y con otras niñas, pero también creció en un entorno así donde hablar de sus emociones es normal, donde vamos al teatro todo el tiempo y donde pipí, perdón. Córrele. Vale. Bueno, a ver, Joel, mientras, ¿cómo manejas tú las emociones? Yo mis emociones, fíjate que algo que me Ajá, funciona aquí está en muchísimo términos, ¿no? Ujú. es el tiempo fuera. Porque, si puedo respirar mejor, pero a mí me funciona más descargar la energía. Por ejemplo, irme a la tienda. Me funciona un montón. Eh, recuerdo que necesito de la tienda y luego voy y me descargo. O voy al patio, no sé, a tender una prenda o a sacar, a remojar algo, así. A acostarme en la cama y a distanciarme del momento, eso me ayuda muchísimo. Es algo que me ayuda mucho y de ahí ya empiezo a hacer acciones que me ayudan a regular las emociones, como respirar, pensar en algo diferente, pero a mí en lo particular descargar es la mejor. Y como decía, Cicla, cada persona es diferente y otras, ¿no? Pero a mí es esa. Yo le llamo en sí romper estado, entonces procuro tomar acciones que me hagan sentir contento, que me hagan sentir alguna otra emoción que ya no sea el enojo, porque esto es por la regular con la cual tengo conflictos con el enojo, ni por el miedo, ni por la tristeza, ninguna otra emoción me genera tan un desorden más que el enojo. Entonces, ya lo tengo bien identificado. De hecho, en el cuerpo siento cuando es el momento de parar, se llaman señales del cuerpo, y cuando el cuerpo me está dando una señal, yo mejor me retiro. Y fíjate algo que comentabas, Cleli, que yo me gustaría abonar, el contexto Perdón. social, los amigos, las amigas, la escuela, influyen muchísimo en esto, muchísimo. Es como si trajéramos, pues, como un vasito, y las situaciones alrededor de las que hacen que se desborde, y entonces empezamos a entrar en el berrinche, empezamos a entrar en la catarsis, ya no aguantemos. Y entonces todo lo que está alrededor influye muchísimo, porque también de alrededor aprenden los niños y las niñas maneras diferentes de hacerlo, maneras diferentes de afrontar las emociones, de manejarlas. Le puedes dar recursos a tu hijo y a tu hija y de cómo yo se los doy y digo, bueno, cuando pase esto, haz esto. Pero ya lo ven en las redes sociales, ya lo ven en videos, ya lo ven con los amigos y amigas, ya lo ven con los primos y las primas, y vienen conmigo y lo intentan imitar, probar. Así sea de niño pequeño, quieren hacerlo como lo hace un niño pequeño. Y yo me digo, a ver, no, les digo, a ver, espérame, tú ya no lo hacías así, ¿por qué lo haces así ahora, no? Y lo siguen haciendo como muy metidos en el papel. Entonces digo, pareces un niño de tantos años, ¿no? Ya me acuerdo, como tu primo, como tu prima, y ya les da risa, ¿no? Entonces, como entiendo que esta parte de afuera influye un montón y pues es importante nosotros tener esa flexibilidad también. Quizás en mi caso les doy chance un poquito de que de esa parte juego con ellos y pues otra parte ya le digo, a ver, tú no tienes esa edad, tú tienes estos años, es importante que lo hagas de esa manera diferente. Pero bueno, sí, así es como manejo mis emociones, así es como lo hago con mi hijo y mi hija. Ok, ay, muchas gracias. Nos comentabas, Citlali. Sí, perdón, es que estamos en esta parte de ir al baño y bueno, es cuando se tiene que ir y en ese Sí, no te momento. preocupes. Entendemos. Balam ha crecido en este entorno de donde es normal decir lo que uno siente, porque me acompaña a los ensayos y siempre le ponemos emociones a las cosas. Vas a caminar de aquí a allá y vas a mostrar esta emoción y de aquí vas a estar acá y que de hecho fue un recurso súper importante en estos días que estuvo con el duelo, porque la obra que estamos ensayando habla sobre
duelo infantil, o sea, cuando un niño o una niña pierde a un ser querido. Y las referencias me fueron así, pero como mandadas a hacer. ¿Te acuerdas cuando Pola, el personaje, va de aquí y les dice a su abuelita que tal y tal? Ah, pues eso es lo que sientes y va a pasar y así, ya sabes. Entonces, sabe identificar algunas cosas. También ha servido mucho con ella, le gusta ver películas y le gusta identificar las emociones en las películas, verlas muchas veces y ya después ella solita me dice, mamá, Mulan aquí está triste o acá Frozen está enojada y por eso se va. Entonces, para eso sirve que los niños y las niñas, por ejemplo, vean las películas muchas veces porque poco a poco van como quitando las capas y van descubriendo qué ocurre en cada cosa. El mundo es un poco más comprensible para ellos porque hay una acción, una reacción y saben qué es lo que ocurre después, tienen certeza y les ayuda a empatizar con las emociones de los personajes y después trasladar ese conocimiento al mundo real para identificar las emociones en las personas. Entonces, considero yo que Balam es una niña que está muy familiarizada con el identificar emociones y siempre intento ponerle un nombre a lo que siente cuando está en un berrinche o ya que pasó el berrinche, cómo te sentías, estás triste o estás enojada, mamá estoy enojada porque bla, bla, bla. O estoy, no, es que ya me quiero ir y ponerle un nombre creo que nos ha ayudado. Esto también ha hecho un trabajo que mamá entienda qué es lo que siente, pero pues mamá empezó a ir a terapia desde el año pasado y por eso ya le es más fácil saber qué siente y cómo lo siente y saber que no está mal que la emoción, yo lo que decía Joel hace rato, tener la emoción, sentirla y aprender a soltarla, pero no quedarte con el enojo todo el tiempo. Bueno, sí, ya me enojé y ahora voy contigo y hablamos y lo llevamos, no voy a estar así emperrada toda la tarde porque de la mañana se me cayó el jugo en la camisa, ¿no? Entonces, creo que parte pues de crecer emocionalmente como adultos también, porque pues, si nosotros estamos educando a los niños y las niñas, primero tenemos que reeducarnos nosotros, aunque sea una chamba doble, educar a alguien y educarte tú solo. Ay, Citlali, es exactamente así. Muchos papás realmente están en la misma situación que tú. Pues, yo he visto y trabajo mucho con papás justamente porque pasa eso, que no aprendieron, no tuvieron esta educación emocional, ¿verdad? Nuestras generaciones no tuvieron esa educación emocional y todo era muy autoritario, todo era... Palomares es un autor que a mí me encanta, lo sigo mucho, y él comentó en una clase que algo muy cierto, dijo, hay una alta probabilidad de nuestras generaciones actuales, de nuestras generaciones, pues nosotros como adultos, hay una alta probabilidad de que hayamos sido educados con violencia, ¿sí? Entonces, la violencia genera más violencia, no hay una resolución, no hay un manejo de emociones, no hay una comprensión de nosotros mismos, de nuestras propias emociones, a veces incluso se reprimen las emociones. Entonces, eso no es educación emocional. ¿Y qué es lo que pasa? Que somos adultos y tenemos problemas en nuestras relaciones interpersonales, ¿verdad? Pasa que en nuestra sociedad actual, pues hay muchos problemas de ansiedad, de depresión, etcétera. Todo eso es consecuencia de un mal manejo de las emociones, de no haber aprendido cómo resolver, cómo manejar. Y de verdad que muchos papás están en esta situación que tú comentas. Creo que estás expresando tal cual los sentimientos, las emociones, los pensamientos de muchos papás en la actualidad. Por eso a mí me encantó vi la gran necesidad de hacer ese tipo de actividades. Eh, Porque así estamos muchas personas, ¿no? Y claro, es una reeducación, hay que reeducarnos a nosotros mismos. Es algo que comento, a ver, papá, mamá, tú necesitas primero aprender primero tú a manejar las emociones y ya después le vas a enseñar al niño o ya
más bien él va a aprender con tu propio ejemplo. En el momento en el que tú haces una pausa, cuando estás enojado, haces una pausa y no arremetes con violencia, eso el niño lo ve y eso también lo aprende, ¿sí? Cuando tú haces esa pausa, respiras profundo o tratas de calmarte y eres paciente y entonces le explicas a tu hijo en lugar de gritarle o en lugar de pegarle, eso es una gran diferencia y eso es lo que está viendo el niño y es lo que está aprendiendo, ¿sí? Esto que tú comentas que hace tu niña, eso es educación emocional, eso, así, tal cual. Ponerle nombre a las emociones es algo muy básico en la educación emocional. El saber cuándo una persona está enojada, cuándo yo me siento enojada y qué situaciones generan este enojo, ¿no? Y entonces, una vez que comprendemos, pasamos a manejar ese enojo, ¿sí? O sea, vamos como en ese orden. Oye, se nos fue Joel, ¿verdad? Sí, es que creo que se le fue la luz con la tormenta, Ah, pero sí, sí, de lo que decías también, creo que es también un poco choqueante para papás y mamás de repente descubrirte violento o violenta, porque uno vive normalizando estas situaciones que de repente dices, reaccionas de una manera y te das cuenta que lo que estás haciendo es violencia, es algo violento con tus hijos o tus hijas, o descubrir estas cosas contigo o de tu propia familia y de repente sentarte y ver con otros ojos, creo que también es una parte muy choqueante pero también es como el parteaguas para poder hacerlo de otra manera. sí, fíjate que esta es parte, todo esto que tú comentas es parte de las competencias reflexivas de la parentalidad positiva. Esta, este parar y reflexionar sobre cómo fue mi historia de niña, cómo fue mi historia, mi educación, cómo me educaron y de qué forma yo quiero educar a mis hijos. Esa reflexión es una habilidad, es una competencia. Agárrate muy bien del barandal, por favor. Y eso te da, pues, la pauta para generar estrategias diferentes. Algunos papás, yo he escuchado eso, que me dicen, bueno, es que, pues a mí me pegaron, a mí me dijeron así, y no sé otra forma de hacerlo, ¿no? O hay papás que dicen, yo sé que está mal pegarle, yo sé que está mal y que no, y además no quiero hacerlo, pero tampoco sé cómo hacerlo, ¿no? En esta dificultad de no tener otras estrategias. Este es un espacio entonces para poder compartir esas estrategias. Wow, se viene la tormenta, prima, ya. A ver si no se nos corta ahora nuestra conexión. Sí. Sí, no, pero sí creo que también llegamos al límite de decir, es lo único que tengo y es lo único que me funciona, porque tengo amigos y amigas que le pegan a sus hijos para que entiendan, y dices que ya intenté de todo y no me hace caso y es lo último, lo único que me funciona y ahora es la amenaza del te voy a pegar. Pero creo que sí existen otras estrategias, que se pueden acercar a profesionales y encontrar otra manera, pero no sé, quizás que no estamos acostumbrados a tomar la salud mental, la nuestra, y luego la de hijos e hijas, como algo prioritario, así como igual que si se siente mal y tiene fiebre, hay que llevarlo al doctor. Bueno, si hay algo emocionalmente que no está bien, hay que ir con una persona profesional de ello para que nos oriente y nos ayude, porque es exactamente igual de importante. Pero creo que estamos en esta etapa. Creo que también la pandemia ha ayudado un poco a que nos hagamos más conscientes de que la salud mental es importante en la vida de las personas. Sí, vaya que sí. Sí, esto que comentas es, hace un rato puse un ejemplo muy similar. Eh,
lo que necesitamos es atender las necesidades emocionales de los niños. Gracias, Mariana. Hay que comprender que tienen esas necesidades emocionales, así como ellos tienen necesidades fisiológicas, por ejemplo, comer, o sea, tienen hambre, ¿no? Es una reacción. Ellos tienen hambre, ¿y qué es lo que tú haces? Le das comida, ¿no? Lo alimentas. El niño tiene sueño, ¿y qué es lo que haces? Pues lo arrullas para que se duerma, ¿no? El niño tiene un malestar, ¿y qué es lo que haces? Lo llevas al médico. Lo mismo tendría que pasar con las necesidades emocionales. El niño está triste, hay que hacer algo. El niño está enojado, necesitamos ayudarle, o sea, darle esos recursos cognitivos, esos recursos emocionales para manejar esas emociones, ¿sí? Esto que dijo Joel de romper el estado emocional, eso es enseñarle a los niños que las emociones son transitorias, son temporales. Pero esto primero lo necesitamos entender nosotros los adultos, porque es como lo que decían, no recuerdo si fuiste tú o Joel, dijo, no engancharse con la emoción. El niño está llorando, está enojado, está llorando y gritó. Yo como adulto no me engancho con eso, porque sé que es solamente una expresión de su frustración, ¿sí? Es la forma en la que el niño lo expresa, ¿no? Porque esos son los recursos que tiene. Entonces yo no me engancho. Y es comprender que es transitorio. Sí, en un momento más dejará de llorar, o en un momento más dejará de estar enojado, ¿no? Es decir, no le va a durar todo el día, o no le tendría que durar todo el día, ¿no? Si duró todo el día, ahí es donde necesitamos justo hacer algo, ¿no? Ayudarle o contenerlo. Y sabemos esto, o sea, que es temporal. Las emociones son temporales. Al rato va a dejar de llorar. Y entonces así también le enseñamos al niño. Cuando a mí me gusta manejar el concepto de estar listo, permitirnos las emociones. Por ejemplo, si estoy, no sé, estoy estresada, yo me permito estar estresada un momento y entonces voy y hago algo para bajar ese estrés. O si yo estoy triste, yo voy y lloro. O sea, vivo esa emoción de tristeza. Lloro y al rato ya me seco las lágrimas y paso a otra cosa. ¿Ah? Con los niños es así. Bueno, veo que estás enojado, veo que estás triste. ¿Necesitas un abrazo? ¿Necesitas llorar? Yo aquí estoy, cariño. Aquí estoy. Yo te acompaño. O yo aquí estoy. A veces nada más les digo así. Aquí estoy, cariño. Es el acompañamiento. A veces solo es eso. Que lo acompañes, que lo escuches. Y va a pasar. Las emociones pasan. ¿Sí? Pero primero hay que aceptarlas. Si no las aceptamos, entonces ahí va a estar, ahí va a estar. Una vez, me acuerdo muy bien que tuve un niño, un paciente, que llegó por berrinches extremos, pero ya era un niño de 8 o 9 años, o sea, no era un niño chiquito. Y tenía este problema de la frustración, hacía un berrinche, recuerdo que hasta se pegaba en la pared, se jalaba los pelos, tiraba cosas. En cada frustración él manifestaba eso. Entonces, pues él ya tenía recursos cognitivos, o sea, ya podía yo conversar con él y hacerle una explicación más compleja. Entonces, en una sesión yo le expliqué, yo dije, a ver, ¿cómo le explico a un niño de 8 años, de 9 años, sobre las emociones? Me acuerdo, fue como la primera vez que traté de explicarlo. Entonces, yo le dije, mira, cariño, las emociones, lo que a ti te ocurre es esto, mira. Haz de cuenta que el agua que viene de las montañas, pues forma ríos, ¿no? Y entonces, a veces ocurre que ponemos, no sé, una presa y entonces contenemos las emociones. Perdón, contenemos el agua. Imagínate que las emociones son como el agua.
el agua necesita fluir, ¿sí? Si tú la contienes, por ejemplo, la reprimes, no la dejas pasar, en algún momento esa presa va a explotar, porque va a ser demasiada agua, va a ser tanta la emoción de enojo, por ejemplo, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¡Pum! Explota, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando tú te sientes frustrado? ¿Qué es lo que ocurre? Avientas cosas, gritas o haces todo eso, ¿no? O sea, es lo que pasa. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Dejar que el agua fluya. ¿Y cómo lo hacemos? A través de canales. Ah, pues hacemos un canalito por aquí, a la presa le hacemos otra salida por acá, y entonces lo hacemos para que esos canales aprovechamos y, no sé, rieguen los cultivos, tengamos un río por acá o un canal por aquí, y entonces el agua pueda llegar también al mar, porque eso es lo que el agua necesita. O sea, el flujo, eso es lo que, el ciclo de la vida, ¿no? El ciclo del agua. Entonces necesita llegar al mar. Necesitamos que las emociones fluyan, ¿sí? Pero lo hacemos de una forma asertiva, o sea, de una forma de manejo de emoción, no de una forma desbordada. Y ahí es cuando empezamos empecé como a gestionar estrategias. A ver, cariño, cuando tú te sientas muy enojado, ¿qué vas a hacer? Como esos canalitos. A ver, ¿qué puedes hacer? Ah, pues puedes ir a tomar agua, o puedes salirte a correr, esto que mencionabas, ¿no? Incluso de como uno mismo como adulto, ¿no? No, pues me salgo, él lo dijo, ¿no? Me salgo a la tienda. Pues ese es un canal, ¿no? Esa es una estrategia. Ah, pues el niño también. A ver, cariño, pues entonces vas. Una vez un niño me dijo, pues puedo ir a correr a la cancha. Ah, sí, cariño, vale. Puedes ir y correr, darte una vuelta y regresar cuando ya estés más listo. O, no sé, ir a tomar un vaso de agua, respirar profundo. Sí, les enseñamos esas estrategias. Entre más recursos cognitivos tenga, más estrategias podrá tener. Mientras más pequeño sea, más contención va a necesitar. Estas cosas muy básicas de esto que comentaste, espejear, decirle tal cual la emoción. Ah, veo que estás enojada, ah, veo que estás triste. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas un abrazo? Y ahí nosotros le damos las estrategias, porque cuando son pequeños no pueden, no saben todavía, entonces se las damos. Ah, bueno, cariño, oye, ¿y si vamos a tomar agua? Oye, o necesitas un abrazo, o necesitas llorar, ¿sí? Es mucho más como de contención, de, mm, de dejar que pase la emoción. O sea, no mantener nosotros ese control, ¿no? Ese manejo, vaya. Otra estrategia que a mí yo la aplico tal cual es la estrategia de conectar y redirigir. Que bueno, la estrategia de conectar y redirigir es un poco ya lo que hemos dicho. Conectamos, y eso tiene que ver con el desarrollo cerebral. El cerebro se divide en hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Entonces, cuando uno nace, ya traemos esta programación de expresar las emociones, ¿no? Un bebé puede ya automáticamente llorar, si tiene hambre, pues llora, o sea, todo es expresión de emociones. Si está cansado, llora, si algo le agrada, entonces ríe, o sea, todo es a través de la expresión emocional. Entonces ya llegan ya para manifestar esas emociones, ¿no? Pero todavía no tienen recursos cognitivos, es decir, el razonamiento todavía no hay una fortaleza ahí. Entonces, es cuando el adulto, digamos, cumple esa función, ese reemplazo, ¿no? Y bueno, en edades tempranas lo que necesitamos hacer es contener, no hay de otra. O sea, el niño llora, lo arrullamos, ¿sí? No es necesario ni siquiera explicarle nada. Pero bueno, ya cuando van creciendo, mientras va desarrollando el lenguaje, es cuando ya podemos darle indicaciones o ya podemos explicarle algunas cosas.
Entonces, lo primero y más básico es conectar. Conectamos con nuestro propio cerebro derecho a través del lenguaje no verbal. Esto de el contacto visual, el tono de voz. Fíjate, cuando el niño está enojado, está llorando, gritando, si tú bajas la voz, la haces más alargada, y entonces, sí, cariño, lo entiendo, sí, yo sé, o ya veo, sí, que tienes razón, cariño. Entonces, eso sugestiona un estado de calma. El objetivo es bajar el nivel de estrés del niño. Y lo hacemos así, a través del tono de voz, a través de nuestro lenguaje no verbal, de nuestros gestos, ¿no? Sonreímos, o somos afables, y eso va a ayudar a que baje el nivel de estrés. Una vez que ya bajamos un poquito el nivel de estrés, entonces pasamos a redirigir, y redirigimos a través de un razonamiento, ya de algo muy lógico. Sí, cariño, bueno, ahora vamos a, no sé, vamos a comer. Pero el niño quiere seguir jugando. Sí, cariño, entiendo que quieras seguir jugando, pero vamos a jugar. Perdón, vamos a comer. Después de comer, jugamos. O sea, hay una secuencia, ¿no? Y es una cuestión muy lógica. Los niños son así. Es A, luego B, luego C. Así es como entienden las cosas. Y hay que darles explicaciones concretas y cortas. Conforme van creciendo y van desarrollando más el lenguaje, podemos dar explicaciones más complejas. Pero si no, entonces es cortito. Y a veces se repetir. Esto es una estrategia de comunicación, se le llama disco rayado. Vuelves a repetir lo mismo. Sí, cariño, entiendo que tú quieres seguir jugando. Sí, lo sé, cariño. ¿No? Sí, pero primero vamos a comer y luego vamos a seguir jugando. Y luego otra vez, ¿no? Sí, cariño, yo sé, cariño. A ver, bueno, pero primero vamos a comer, dale. Y entonces te levantas, le extiendes Sí, la mano, creo te que dices vamos y lo conduces. Ajá. sí, ¿Sí? Ay, perdón, ¿ibas a comentar algo? sí, sí, iba a decir que sí he notado que tener certeza de los planes le da mucha más calma. Saber que hay un A, un B, un C, y luego despierta en las mañanas y me dice, ¿a dónde vamos a ir hoy? Yo, pues a la escuela. No, pero no quiero, pero si todos los días vamos a la escuela y todos los días nos aventamos esta plática de que no quiero ir, sí quiero ir y terminas yendo, entonces ya sabes para qué me preguntas. Pero sí, por ejemplo, el saber, bueno, ahora y adelantar las cosas para evitar este choque no, pero yo quería seguir jugando, es advertirle, estás jugando en unos 5 minutos, cuando termine de preparar las cosas, vamos a ir a comer. Y entonces ya no hay berrinche porque interrumpas que es el juego, porque ya tiene esta advertencia de que va a ocurrir lo siguiente. Y ya después de comemos, bueno, ahora antes de terminar, vamos a limpiar aquí y después puedes seguir jugando. Y entonces así nos vamos evitando berrinches innecesarios, pero sí ya tiene que tener cierto nivel de comprensión de que es una cosa y que es otra, y lenguaje también para poder decir ella sí, no, no estoy de acuerdo, prefiero. Y también de repente ella sale con lo que decías al principio de los acuerdos, ya de repente es, no mamá, mejor vamos a comer ahorita y después vamos a jugar. En lugar de decir vamos a jugar y luego vamos a comer, me dice no, vamos a comer ahorita para poder jugar más tiempo. Bueno, ok, me parece, y hay cosas en las que sí cedo y hay cosas en las que no, espérate, o sea, primero hay que hacer las cosas de comer, no vamos a comer ahorita nomás refri y ya, pero sí, sí, y sí me doy cuenta entonces que esta parte de los acuerdos, de buscar un punto medio también, de validar lo que ella siente, ha sido importante para evitar conflictos
que pueden resultar de una tontería y convertirse en berrinches muy grandes, los vas evitando y ella también se va dando cuenta y va teniendo herramientas, lo que decías de entiendo que estés así, pero hay que hacer tal cosa, ella solita lo va comprendiendo y se calma y dice, bueno, sí, pero es que hay que comer, ya tengo hambre. Y poco a poco, de repente es algo, lo que decías, como de parecer disco rayado al principio, pero después entra solo. Hay un momento en el que la conexión ocurre y ya no tienes que pedirlo después, solo se da. Entonces yo espero que realmente todos los frutos de esta crianza respetuosa, de este acompañamiento, de esta educación emocional, se verán en la adolescencia. Y yo estoy rogando Así a es. todo el mundo en el mundo que cuando ese momento llegue, las estrategias y todo lo que estamos aplicando ahorita surja efecto. Así es, sí, exactamente eso. Mira, yo creo que es una inversión. Esto es una inversión de tiempo, es una inversión de energía sí que tiene que funcionar. O sea, es como la plantita, o sea, si la estamos regando, le estamos regando agua, si le estamos cuidando, si la estamos tratando, sí que tiene que florecer. Y esto es un esfuerzo que uno hace para una proyección a largo plazo. Así les digo a los papás, mira, papá, mamá, eso es a largo plazo. O sea, tú lo que tienes que ver es una proyección a futuro, o sea, de tu hijo adulto, ¿no? O sea, eso es para su vida, no es para el momento, es para su vida. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? A veces les pregunto esto, justo a las personas que arremeten con violencia, ¿no? Justificando que así es como, pues, finalmente lo resuelven, ¿no? Pero yo les digo, mira, a ver, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres realmente que desarrolle habilidades superiores? Es decir, de reflexión, de autorregulación, de análisis, o sea, todas estas habilidades complejas que requieren un desarrollo más complejo, ¿no? Una estimulación más compleja. O simplemente quieres que tu hijo reaccione como los animalitos, ¿no? Es decir, que tú lo amenaces, él sienta miedo y se comporte, ¿no? Y que en algún momento más adelante no sepa reflexionar o no sepa tomar decisiones o no sepa discernir, ¿no? Habilidades complejas que necesitan una estimulación más compleja. Entonces, esto es así. Yo les digo a los papás, mira, papá, mamá, no es nada más darle una indicación, no es nada más resolver el momento, es que tú estás desarrollando habilidades cerebrales, o sea, funciones cognitivas. Tú estás sembrando, estás estimulando el cerebro. No es nada más resolver el momento. Es que tú estás invirtiendo en una estimulación cerebral y estás apostando por un desarrollo óptimo, ¿no? Del cerebro del niño, de la niña. Entonces, claro, es algo más complejo, claro, lleva mucho esfuerzo, implica una inversión grande, ¿no? Pero sí que vale la pena. Y algo, por ejemplo, aquí que nos ayuda, otra estrategia que nos puede ayudar para los berrinches es la toma de decisiones. Cuando un niño, o cualquier persona, pues, pero un niño toma una decisión, necesita estar como enfocado, necesita estar concentrado. Entonces, tu atención, digamos que aplica zonas de cerebro más complejas y se detiene, no es que se detenga, sino que pues pasa de una parte emocional, o de un estado emocional a un estado racional. Y cuando tú le das la opción de decidir a un niño, esto, o sea, realmente uno lo ve. No sé si tú te has percatado de eso. Hasta la mirada cambia, ¿no? Cuando tiene que tomar una decisión. Oye, cariño, pero a ver, entonces, ¿podemos hacer esto o lo otro? ¿Qué decides? Y en ese momento hay un silencio, la niña pone atención y decide una de las dos cosas. Y ahí es donde empezamos a justo desarrollar esas habilidades. Pero si nada más le decimos todo el tiempo, no, o porque yo lo digo, o ya te dije que hagas esto, o no hay esta
opción al diálogo, no hay esta opción a la reflexión o a incluso tomar una decisión, entonces es cuando pues no se generan esas habilidades, ¿no? Esto que parece como el disco rayado es un poco como lo mismo de ver la película muchas veces, ¿no? Pues es que necesita muchas veces que le repitamos porque no es a la primera a veces o no es con una vez que le expliquemos. Los niños necesitan una retroalimentación constante, ¿sí? Entonces, esto de que todos los días pues le tengamos que explicar por qué tiene que ir a la escuela, pues igual, ¿no? O sea, sí, sí, cariño, hay que ir a la escuela, sí, o sea, ¿qué te digo, no? Y así cada día. Y va a llegar un momento en donde ya no lo pregunte, ¿no? Ya sería algo automático, pero sí que va a pasar mucho tiempo en donde tú le tengas que estar explicando. Un día le explicas de una forma, otro día le explicas de otra, un día le cuentas un cuento sobre por qué ir a la escuela, otro día le das otro ejemplo, otro día le dices, cariño, pues es que hay que ir, o sea, ya, no hay otra. Eso es Sí. lo que está ayudando a desarrollar esas habilidades, ¿no? A diferencia de que si le pegamos o le digo o le decimos porque yo te digo y ya, o porque tienes que hacerlo y ya, ¿no? O sea, como que eso no ayuda, no ayuda. Explicarle, le va a ayudar mucho a comprender qué es lo que está pasando y entonces va a ser más accesible y fácil. Sí. Muy bien, Citlali. Entonces, pues ya nos llevamos hoy varias estrategias. Estrategias que Sí, tú has aplicado. Muchas felicidades. Sí que sin saber. observo en tu discurso, sí, tú muy bien. No, hago Sí, has trampa, de verdad. aplicado A varias veces lo que hago es estrategias. que le escribo a Joel y, oye, pasó esto, que lo estoy haciendo bien. Ándale. Ay, qué Sí, bueno. Mira, hago justo trampa. esto de tener redes de apoyo realmente funciona y ayuda mucho en la parentalidad. Es de sentir que no estás sola o sentir que también hay otras personas que están pasando por lo mismo que tú, ¿no? Y que hay personas también que te pueden ayudar. Y eso es genial. La verdad es que ayuda mucho, ¿no? Sí, bastante. Sobre todo el que alguien entienda y que te sientas comprendida o comprendido de que pues no sabes qué estás haciendo y estás dando tu mejor. Sí, Sí, exactamente. Y justo es la misma estrategia que utilizamos con los niños, ¿no? A veces simplemente decirles, sí, cariño, entiendo que estés triste. Sí, cariño, entiendo que tú querías seguir jugando. Yo también hubiera querido seguir jugando, cielo. Y ya, es el acompañamiento. A veces ese simple hecho ayuda, ¿no? Ayuda un poco más, a diferencia de, no llores. sí, sí, Ay, excelente, definitivo. Citlali. No, Ay, me gracias, da mucho Sandra. gusto. No, gracias a ti por compartir tu experiencia. Y yo espero que realmente esto le ayude a otros papás que te escuchen y se vean, se vean a ellos mismos. Claro que sí, eso, como dices, les puede ayudar mucho, ¿no? Y que se acerquen a Bastante. este tipo de espacios o este conocimiento, ¿no? Estas estrategias. Si bien es un proceso de aprendizaje también para los adultos, para los papás, no es algo que ya está como que dices, pues ya resuelto, ¿no? O sea, no, es algo que todavía te va a tomar tiempo seguir desarrollando, seguir adquiriendo estas habilidades y cada vez vas a tener otras estrategias, Claro. no, Y bueno, y que esto va a ser cambia, porque los fantástico. niños y niñas cambian también, o sea, lo que decía Joel, si van a otro entorno y aprenden otras cosas, tendrás que cambiar tu estrategia y qué mejor que tener un grupo de apoyo que te vaya orientando, te vaya compartiendo, bueno, yo le hice así, yo le hice así, y que puedas tomar ideas también de saber qué hacer con tu propia parentalidad. Sí, y que hay diferentes etapas también del desarrollo que requieren diferentes necesidades y diferentes estrategias y también diferentes situaciones que se van presentando en la vida. Yo a mi hija le he insistido con a ver, cuando vamos a llegar a la parte de la respiración para marcar el final de esta emoción y vamos a hacer 3 respiraciones. Al principio hacía lo de huele la flor, sopla la vela, pero ya como de repente me ayuda a mis clases de yoga o se pone ahí conmigo, me dice, no mamá, se dice inhala y exhala. Y me agarra ¿No? de las manos y me dice, inhala y las...
Y me he dado cuenta que a veces ella sola, cuando está en su momento de enojo, de molestia, se va a su cuarto y la he cachado que está, le hace solita y solita viene y me dice, ya mamá, ya me calmé. Entonces cuando me doy cuenta que funciona, claro, no funciona siempre y no lo hace siempre, a veces sí necesita el acompañamiento, pero ya hay Sí. ocasiones en las que ella sola lo hace y digo, bueno, vale, todo está funcionando. Ay, qué maravilla. No, sí es muy bonito. Y ya verás como mientras más va creciendo y va teniendo más recursos cognitivos, va a ser más fantástico. Muy bien, Citlali. Pues me encantó escucharte, me dio mucho gusto verte y bueno, saber que vamos muy bien. Vamos a continuar con una siguiente charla de berrinches. A ver si se suma Joana para seguir aprendiendo más estrategias. Sí, está genial. Muchas gracias, Itali. Muy Bueno, bien. pues terminamos entonces Gracias a esta ti. sesión. El Sale, día de hoy vale. nos llevamos más tiempo, pero bueno, un tiempo Sí. muy bien aprovechado y muy bonita la experiencia. Sí, no, y gracias también a ti a ti y a Joel por sus estrategias que son enteramente aplicables y al final son muy sencillas, nomás es cuestión de agarrarle la onda, haciendo la primera, solitas se van en Así cadena. es. Sí, así es. Esto, es así. Realmente parece muy simple, pero este, a veces es más como primero la comprensión y entonces ya cuando lo haces va siendo más simple todavía. Muchas Sí, gracias, así es. Itlali. Pues muchas No, gracias. gracias a ti, Sandra. Hasta luego. Nos vemos en la siguiente. Bye. Bye.